porque su pérdida desatará indiscutiblemente más problemas de salud, movimientos migratorios y desencuentros diplomáticos en una sociedad que cada vez se muestra más compleja para poder llegar a acuerdos en beneficio de la humanidad. Todo el sistema al pueblo. Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio noticioso a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Como siempre es un gusto llevarle la información hasta donde se encuentra. Esto no sería posible sin los miembros de producción y de redacción, a quienes agradecemos su labor, y también aprovecho el espacio para agradecer a nuestra intérprete de lengua de señas, Juno, en Valencia. Estaremos entregando lo más relevante en materia informativa, mi compañero Héctor Tapia y su servidora Lucía Esquivel. Héctor. Hola, ¿qué tal, Lucy? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte como siempre, como cada inicio de semana. Básicamente inició la semana el día de ayer, pero por algunas cuestiones apenas el día de hoy estamos retomando transmisiones y con todo el gusto, por supuesto, de poderle hacer llegar a usted la información más relevante que se ha dado durante este fin de semana y también este mismo martes, donde hay información muy relevante que presentar. Así es de que los invitamos a que se queden con nosotros. Recuerden que además de la radio y la televisión, también pueden seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. En nuestra página web, en www.sistemamichoacano.tv, y en nuestras redes sociales, particularmente Facebook y YouTube, donde puede seguir esta transmisión completamente en vivo, donde además puede hacernos llegar sus comentarios, denuncias, y nosotros aquí le estaremos dando lectura y seguimiento. Lucy, vamos a conocer un adelanto de este espacio informativo. Perfecto, adelante. Presentan decálogo para el ejercicio del derecho al autogobierno indígena y a la administración directa del presupuesto. Invierten 63 millones de pesos para rescatar del abandono las instalaciones del campus Nicolaita de Zamora. El mando único no existe. El convenio de seguridad que se les propone a los ayuntamientos es completamente diferente, afirmó el secretario de Seguridad en el Estado, José Alfredo Ortega. Y en la cultura, más de 50 comunidades michoacanas estuvieron representadas en el desfile de artesanos que se realiza en Uruapan como parte de las actividades de Semana Santa. Comenzamos con la información. Ya es un hecho que Michoacán está en sequía. De hecho, alrededor de un 99% del territorio presenta algún grado de esta afectación, y como consecuencia, la mitad de las presas aquí en Michoacán van a estar en foco rojo. ¿Cómo vamos a padecerlo aquí en el estado? Bueno, se lo compartimos. El nivel de las presas en Michoacán es preocupante. El agua destinada para el consumo humano y riego de cultivos en Morelia de la presa de Coincio está en riesgo. Así lo refirió el director de la Comisión Estatal de Agua y Cuencas, Roberto Arias Reyes. Sí, es complicado porque tenemos un nivel muy bajo. Entonces, acuérdate que esas aguas de la presa están combinadas. Es agua público urbano para Morelia y también es de riego para los módulos de riego de aquí del 020 de Morelia. Entonces, y con esta sequía y con los cultivos que tienen ya los módulos de riego, el distrito, va a ser algo complicado, y yo espero que ya llueva, porque si no va a ser complicado también para el sector agrícola, ¿no? Las presas de Tierra Caliente están en un nivel rojo. En la de Infiernillo, el bajo nivel ha provocado problemas para actividades productivas, como la pesca. Las 24 yo le calculo que son la mitad, son 12 las que están en foco rojo. ¿Tierra Caliente y...? Pues Tierra Caliente, que están todas. Hay la J. Muy, que es la única que se salva ahí, que es así. Es una presa que se llena muy rápido y que también se vacía rápido, pero esa la tenemos en un porcentaje de un 65%. Ante tal panorama, la autoridad analiza la posibilidad de replicar acciones como en la Ciudad y el Estado de México, entre ellas bombardear nubes para que llueva. Yo creo que más bien aquí deberíamos de meterle también un tema ahí de los bombardeos aquí a la parte de Morelia, para la parte alta, para ver si nos pueden ayudar para que esta presa se... Habría que verlo, ¿no? Yo creo que sí se debe de replantearlo,
conjunto con la Comisión Nacional del Agua, con la Secretaría de Medio Ambiente, y esperemos, que nos den un dictamen positivo para ver si se pudiera. Con información de Yesenia Magaña, la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Y sobre este mismo tema de la contingencia en Michoacán por esta sequía, se prevén varias olas de calor inusuales, así lo advirtieron las propias autoridades ambientales. Decidió declarar contingencia ambiental por la sequía y las inusuales olas de calor que se experimentarán en los próximos días. Factores que sumados nos pueden llevar a una situación crítica. Al respecto, habló el director de la Comisión Forestal de Michoacán, Rosendo Caro Gómez. De acuerdo a los pronósticos meteorológicos, este año será un año de sequía extrema. Todavía tenemos los coletazos del fenómeno de la Niña. El 82% del territorio michoacano está en algún grado de sequía. Esto nos habla de un incremento del 28% con respecto a la misma fecha del 2022. En este año nos encontramos en un grado de sequía similar al 2011, año que tuvo la mayor superficie forestal afectada por incendios, con 956.404 hectáreas a nivel nacional. Con la finalidad de proteger los recursos forestales del Estado, se emitió esta declaración para la temporada 2023, que permite a los combatientes y cuerpos de emergencia acceder a los cuerpos de agua naturales y artificiales, públicos y privados, para sofocar los siniestros. En este caso, de lo que se trata es de que abreviemos el tiempo de respuesta para que usemos los embalses naturales o artificiales que estén más cerca del incendio y que los helicópteros puedan cargar agua y inmediatamente hacer las descargas en las áreas del incendio que más lo requiera. Cabe señalar que en lo que va de la temporada de incendios, el último reporte indica que en Michoacán se han registrado 214, la mayoría en Morelia. Con información de Yesenia Magaña para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán. Línea similar de información y en un intento de contrarrestar el daño ambiental que ya se ha hecho aquí en Michoacán, pues por presuntos cambios ilegales de uso de suelo, pues se decidieron decretar 4 zonas de restauración ambiental. ¿Qué le parece si escuchamos al secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez, al respecto? En la lucha por contrarrestar los cambios climáticos que azotan a los michoacanos, el gobierno estatal apostó también por declarar 4 zonas de restauración ambiental por los incendios forestales, aparentemente para hacer cambio ilegal de uso de suelo, explicó el secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez. Son el Cerro Prieto, en Los Reyes y Tocumbo, la que sigue por favor, el Cerro de Tacáscuaro en Tocumbo y Tinguindín, la que sigue por favor, el Cerro de la Estacada en el municipio de Tancítaro, la que sigue, y el Cerro de Tariaqueri en el municipio de Sinsunza. Con estas 4 zonas se declararán más de 3,000 hectáreas como zonas de restauración ambiental. Con información de Yesenia Magaña, la Radio y la Televisión Pública de Michoacán. Y cambiando de información, pero no es un tema menor tampoco, el gobierno del estado presentó el decálogo para la administración pública estatal sobre el ejercicio del derecho al autogobierno indígena, así como también a la administración directa del presupuesto directo, uno de los ejes que ha sido fundamental para esta administración estatal. A pesar de las oposiciones y la poca legislación respecto al reconocimiento de la autonomía del autogobierno comunitario, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que se saldará una deuda histórica con los pueblos indígenas, ampliando la visión del Estado de Derecho mexicano. Digamos que este decálogo lo que hace es traducir la ley a lo concreto, para que todos los funcionarios y funcionarias del Estado de Michoacán, en todos los niveles, en todos sus niveles y en todas sus áreas, sepa, conozca cómo debemos interrelacionarnos, colaborar con las comunidades indígenas. Para ello se creó el Decálogo para la Administración Pública Estatal sobre el ejercicio del derecho al autogobierno indígena, a la administración directa del presupuesto, que entre sus novedades contiene la pertinencia cultural, refirió el enlace legislativo y asuntos registrales Humberto Urquiza. Y tiene que ver con la identidad que tiene cada comunidad, con las formas de tomar sus decisiones, con las formas en cómo realizan sus funciones, y desde ahí
se van construyendo acciones por parte de las comunidades. ¿Qué es importante en esto? Que como servidores públicos tengamos en cuenta cuáles son los procesos de cada comunidad para la toma de decisiones, cómo realizan sus actividades y desde ahí los podamos tratar y tener una relación como autoridades que son. Por su parte, la Contralora del Estado, Azucena Marín Correa, reconoció que las leyes aún se quedan cortas para una adecuada auditoría y acompañamiento para el ejercicio del presupuesto directo. Incluso desde la Contraloría, cuando nos dicen hay que acompañarlos, hay que hacer un acompañamiento integral, se nos complica porque tenemos leyes que no lo contemplan. Toda esa legislación secundaria está cerrada. Al día de hoy son 29 comunidades con autogobierno y la meta, de acuerdo con el mandatario estatal, es que al final de su administración sean más de 100. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, reportó Yesenia Magaña. Trabajo titánico el que se ha venido realizando para poder ir avanzando desde las comunidades indígenas en esta ruta de la autodeterminación en cuanto a la participación directa de los recursos, los cuales son en función de la densidad poblacional de cada comunidad respecto a la densidad poblacional del municipio, y a partir de ahí es que se define el porcentaje de recursos que le tocaría a cada comunidad. Entonces es un aspecto que evidentemente los pobladores de cada una de estas pues tienen que tomar de manera conjunta, porque ese es el mecanismo a partir de asambleas informativas y una consulta que organiza el propio Instituto Electoral de Michoacán, en que se pronuncian si están a favor o no de avanzar con un mecanismo de este tipo, y que, pues bueno, esto obliga incluso a las propias comunidades a conformar comités para poder aplicar de manera transparente y adecuada los recursos que les corresponden y que pueden ser utilizados para infraestructura social, de la mejora de sus propias comunidades, un parteaguas en la forma de hacer política pública ahí en las comunidades, porque históricamente han sido, pues hay que decirlo como es, prácticamente olvidados. Entonces, se ha venido avanzando paulatinamente, Lucy, todavía faltan muchísimas comunidades en todo el estado, pero lo que no hay que perder de vista es que cada una de ellas tiene la libertad de autodefinirse, de autodeterminarse si están o no a favor de aplicar este tipo de mecanismos. Sí, más con este modelo único en todo el país. Michoacán, la verdad es que resalta en este aspecto como tú lo mencionas. Pero bien, vamos a una pausa y usted no se despegue porque tenemos más información. Regresamos. Los inhalantes provocan daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Ante la importancia que tiene para la coordinación del sistema penitenciario que todos los integrantes del equipo de trabajo cuenten con condiciones dignas para desarrollar su labor, se llevó a cabo la compra de equipo de aditamiento y adiestramiento para la unidad canina de la Policía Procesal, equipo de guardia y protección, prótesis de pierna y brazo para adiestramiento, correas y líneas de recuperación, domis y todo tipo de juguetes para recompensa, así como 2 Kenner para el traslado de los caninos. Entre otras cosas, forman parte del material que, con una importante inversión, fue adquirido para la dignificación del K9, unidad que actualmente cuenta con 7 binomios y 21 elementos caninos en adiestramiento. ¡Loco! ¡Ades! ¡Philip! ¡Nico! ¡Perseo! ¡Aquiles! Michoacán, honestidad y trabajo.
Muy bien, ya estamos de regreso aquí a la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos en este espacio la presentación de un trabajo que realizaron nuestros compañeros, el equipo de investigaciones, en el cual pues vamos a explicar, a detallar estas obras que en su momento se emprendieron para tratar de descentralizar la máxima casa de estudios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se emprendieron obras en diferentes puntos del estado para instalar campus universitarios y con esto favorecer que los jóvenes de estas regiones distintas del estado no tuvieran que emigrar hasta la capital michoacana para poder acceder a una educación de calidad de nivel superior, como lo significa la propia Universidad Michoacana, Lucy. Entonces, ¿qué te parece si vamos a ver este trabajo, esta investigación, donde se plantea justamente una de las obras que se acaba de anunciar, se retoma ya después de 11 años de abandono, este campus universitario que está en completo abandono allá en la región de Zamora? Me parece perfecto. ¿Qué le parece si vamos a este reportaje de nuestro equipo de investigaciones especial? Escuchemos. Luego de más de 11 años de estar paralizada, de permanecer en un estado de abandono total, se reactivará la construcción del campus Zamora de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Actualmente, el recinto universitario cuenta con una infraestructura inconclusa, conformada por 6 edificios, los cuales presentan un avanzado nivel de deterioro por falta de mantenimiento y vandalismo. Con una inversión total de 63.2 millones de pesos, 44% de origen federal y 56% estatal, a través de una licitación pública convocada por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno de Michoacán, se logrará su conclusión. No se logró el ejercicio de los recursos en el programa que tenían establecido, entonces pues se quedó la infraestructura ahí. Pues a medias, ¿no? Únicamente lograron hacer algunos edificios que no quedaron concluidos y pues el gran reto era pues cómo recuperar, ¿no? Ya lo que se había hecho y sobre todo bajo un esquema que sí nos permitiera acabarlo. Ubicado en la localidad de La Rinconada, el complejo universitario contará con biblioteca, laboratorios, auditorio, áreas deportivas y 20 aulas con capacidad de albergar a más de 800 estudiantes, jóvenes provenientes de Zamora y municipios vecinos como Jacona, Chavinda, Tangancícuaro, Zaguayo, Jiquilpan, Zacapu, La Piedad, entre otros. La comunidad nicolaita está muy contenta, está muy agradecida porque esto significa un crecimiento para la Universidad Michoacana, pero sobre todo significa muchas oportunidades para muchos jóvenes que no tienen esta facilidad, no tienen los recursos financieros para poder acudir a la ciudad de Morelia y poder llevar a cabo sus estudios. El campus nicolaita en Zamora se une a los campus regionales de Uruapan, Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo, donde se imparten carreras de licenciatura y posgrado. Para cada una de las regiones significa crecimiento económico, significa crecimiento cultural, significa nuevas oportunidades y lo que nosotros buscamos hacer en cada una de las unidades regionales es trabajar con los sectores empresariales a través de la vinculación y de los análisis, de los estudios de pertinencia, no solamente laboral, sino también social, para hacer trajes a la medida de acuerdo a lo que cada una de las regiones requieren, ¿no? El proyecto de terminación y puesta en funcionamiento se enmarca dentro de las acciones prioritarias del gobierno del estado para la inversión en materia educativa. Afortunadamente ha habido muy buen manejo financiero, yo creo, de los recursos estatales y eso nos ha permitido pues encontrar esas bolsas para atender prioridades como esta, ¿no? Entonces ya con recursos de disposición estatal que tenemos y de remanentes de otros años, también estos recursos federales, le vamos a destinar aproximadamente 35 millones de pesos adicionales
para llegar a ese tope de los 60 y pues prácticamente dejar funcionar el campus. El proyecto de rescate se suma a una inversión de 65 millones de pesos, ya aplicada en la infraestructura de la máxima casa de estudios de Michoacán a lo largo de la gestión del actual gobierno estatal. Y es parte de una inversión de 350 millones de pesos destinados a infraestructura para planteles de educación superior en 2023. Todo el sistema al pueblo. La educación siempre debe ser una prioridad para el Estado. Entonces, esta decisión de continuar con este esfuerzo de descentralizarla, pues queda perfecto para todas estas comunidades aledañas a Zamora, Michoacán. Bien, vamos a la sección cultural, porque ya es momento de conocer qué hay en materia informativa aquí en Michoacán. Será hasta el próximo 9 de abril que se lleve a cabo la venta de las más de 2.600 piezas artesanales que participaron en el concurso de Domingo de Ramos en Uruapan. Estas se ofertan en la Casa de la Cultura del municipio y la meta de este año es vender más de 4 millones de pesos, informó en entrevista el director del Instituto del Artesano Michoacano, Cástor Estrada Robles. El año pasado cerramos en una semana de venta con 4.200.000. Este año también tenemos una semana entera de venta, cerramos el 9 de abril. Entonces yo espero, como van las cosas, acercarnos a los 5 millones. Destacó que las piezas más buscadas son los textiles, cocuchas, piñas de barro y la alfarería. Las cocuchas, la alfarería y el textil, creo que es lo que más. Las piñas también es lo que más se vende. Aunque hay una presencia muy marcada de compradores extranjeros, prevalece el mercado nacional, señaló el director. Sigue predominando, esto es muy bueno porque sigue predominando más el comprador nacional, quiere decir que la artesanía sí tiene mercado local, no necesariamente tenemos que siempre buscar el exterior para buscarle mercado a la artesanía de alto nivel, como es el caso del concurso. Yo creo que deberá andar en un 40% internacional. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. A todos los regidores, regidoras del ayuntamiento de aquí de Uruapan, funcionarios que encabezan este desfile de bienvenida, de todas y de todos los artesanos que participan en este cambio de Domingo de Ramos. Para mostrar la gran variedad de obras de arte que realizan las manos de los artesanos michoacanos, el pasado fin de semana, en la conocida como Capital Artesanal de Latinoamérica, Uruapan, se llevó a cabo el desfile con la participación de más de 1.500 artesanos de 50 comunidades. Fuerte el aplauso para todos los amigos de Cherán. Sean todos bienvenidos. Los participantes provenientes de todas las regiones de Michoacán se reunieron en la explanada del Parque Nacional Barranca de Cupatixio, de donde partieron al ritmo de sones para llenar de colorido las calles del centro histórico de Uruapan, encabezados por autoridades estatales, municipales y federales. Fuerte el aplauso para los amigos de Purépero en esta su primera participación en el desfile de artesanos. Saludos a todos los paisanos de Pamatácuaro que están presentes. Y así se baila, presidente, en Pamatácuaro. Por más de 3 horas, las principales calles de Uruapan recibieron a los artesanos michoacanos, quienes orgullosos mostraban sus creaciones elaboradas con barro, cobre, textiles, madera y otros productos tradicionales y representativos de la entidad, y eran aplaudidos y festejados por miles de personas nacionales e internacionales que se concentraron para disfrutar del evento. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Y de este colorido fin de semana que se tuvo con este desfile en Uruapan, pues bueno, para esta Semana Santa, este 2023, se prevé un incremento en el flujo de turistas respecto al año pasado de al menos 7%. Así lo compartió el secretario de Turismo de la entidad, Roberto Monroy García. 7% más o menos lo que esperamos, 658,000 turistas y una derrama de 791 millones de pesos.
Adelante, por favor. De entrada, el aeropuerto de Morelia en los primeros 3 meses del año ha crecido 28% en la llegada de pasajeros que llegan a nuestro estado en el aeropuerto. Adelante, por favor. Operativo turístico son 2 millones de pesos para apoyos municipales para conservar las tradiciones, 27 comercios de colaboración y las campañas de difusión turística en radio, impresos. Adelante, por favor, redes sociales. 45 módulos en las 7 regiones, el operativo de bienvenida que estará presente en todos los municipios. Adelante, por favor. Las premiaciones con el Instituto del Artesano, la Concurso Estatal de Artesanías del Domingo de Ramos, la Feria de la Cruz de Capula, la Cruz de Barro y el mejor contingente en la apertura del Tianguis Artesanal. Y si todavía no tienes plan para los días santos y la semana de Pascua, Jorge Mendoza Garibay, que es presidente de la Asociación de Hoteles de la Costa Michoacana, nos comparte qué actividades podemos hacer y cuánto nos va a costar. Ponga atención. Bueno, la principal que se está promoviendo es la del surf. Ahorita, por ejemplo, en Playa Azul, Caleta, Nexpa y La Ticla se dan clases de surf, que esa es una de las actividades más fuertes que tenemos. Aparte, bueno, en Caleta de Campo hay la actividad de la banana, en paseos en lancha, en los esteros, y la otra es paseos en lancha en Pichilinguillo, en lo que es Maruata y Faro de Bucerías y la Manzanillera. Además, bueno, ya ahorita en ciertos campamentos tortugueros, por ejemplo el de Colola, aún se pueden hacer liberaciones de tortuga negra, que se ha ido extendiendo, e incluso en Ixtapilla también se pueden hacer liberaciones de tortuga. Hospedaje promedio son 700 pesos por noche. Ajá. En alimentos alrededor de 1,200 por una familia de 4 personas. Entonces 1,200, 700, 1,900 pesos diarios por una familia. Estamos hablando de 3,000 habitaciones por esa cantidad. Tenemos muy buena expectativa, esperemos llegar lo que es la Semana Santa como tal, en toda la semana, pues sí llegar a un 95%, y los días santos, que son los días fuertes, llegar al 100%. Muy bien, pues antes de despedir a este bloque, ¿qué te parece si despedimos también a quienes nos han acompañado a través de Mexicanal hasta Estados Unidos y el sur de Canadá, todos paisanos, a toda la comunidad de habla hispana? Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento, Lucy. Así es, les mandamos un fuerte abrazo y vámonos a una pausa porque tenemos más información. Contribuir con la inclusión, la paridad y la estabilidad política de Michoacán son objetivos del Tribunal Electoral. Trabajamos para que tu voto en elecciones sea válido y respetado con total certeza y legalidad. Actuamos con imparcialidad y equidad en la impartición de la justicia electoral. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de la ciudadanía, en especial de los grupos vulnerables e históricamente en desventaja. Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Trabaja por ti. Del 1 al 16 de abril, Uruapan es la capital mundial de las artesanías, con el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos de Semana Santa, que inicia con el colorido desfile de las comunidades artesanales. Admira y adquiere hermosas artesanías de todos los rincones del estado y conoce las mejores piezas que participan en el concurso estatal de artesanías en la Casa de la Cultura. Vive nuestra tradición y orgullo. No te lo puedes perder. Michoacán, honestidad y trabajo. Hoy vamos a hablar del drag queen. Hay muchos tipos de dragas, las que dan show, pues nada más hay personas que salen así de antro simplemente. También es un trabajo, no es nada más de, ay, me voy a vestir de mujer y voy a hacerla más, no. Nos apagaban las luces del escenario y nos hacían bajarnos. Yo soy la queen. Todo el sistema al pueblo. Ya
Regresamos de la pausa con más información y ahora es momento de conocer el reporte vial con nuestro compañero Pepe Toño Zamudio. Él es director de EXENI, justamente los pormenores de la vialidad aquí en la capital michoacana y puntos principales del estado. Pepe Toño, te recibimos con muchísimo gusto. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luz y Héctor? Qué gusto saludarlos. Muy bien, pues con el gusto de saludarlos y pues aprovechando estos días que hemos, pues de alguna forma registrado sus manifestaciones, es importante señalarlo. Esperemos que así se mantenga en estos días, de aquí al fin de semana. Pero de lo que no nos hemos escapado, bueno, pues es del intenso calor, Luz y Héctor. 31 grados Celsius la temperatura ambiente promedio en estos momentos aquí en la capital michoacana. Pero no es lo único el calor que nos arropa y nos abruma, sino también hay otras cuestiones que déjenme platicarles rápidamente en qué consiste. Bueno, está ya por culminar este foro de los autogobiernos, en donde, bueno, pues se realiza en Palacio de Gobierno, por ahí un poquito más de tránsito vehicular, en la calle de Melchor Ocampo y en la calle Plaza Tonal de Benito Juárez. También en el primer cuadro de la ciudad, a pesar del intenso sol, bueno, pues vemos ya también un número importante de visitantes turistas, pero concentrados particularmente en el Jardín de la Rosa, que está un poquito más fresco, al igual que en la Plaza de Armas, más fresco, pero lo que es la Plaza Melchor Ocampo, que son muy pocos los árboles, bueno, pues ahí sí pocas personas. En tanto, las salidas y los libramientos, bueno, hoy martes, a diferencia de ayer lunes de Luz y Héctor, se ha incrementado considerablemente el tránsito vehicular en las inmediaciones de la terminal de autobuses. Prácticamente todo el libramiento con dirección hacia salida Salamanca. Salida Charo, salida Mil Cumbres, también con circulación abundante. En la de Pátzcuaro son más los vehículos que están saliendo de los que están ingresando, tómenlo en consideración. Les comento también, hay reducción de carriles, cambiando el tema, en la avenida División del Norte, otro la conoce como avenida Río Grande, aquí en la ciudad de Morelia, porque se están realizando trabajos de reparación o de rehabilitación de la cinta asfáltica. Comentarles que la semana pasada se registró un hundimiento, un socavón, y bueno, pues ya llegaron hoy trabajadores de la comuna moreliana para reparar la vialidad. Esto nos está generando reducción de carriles para que lo tomen en cuenta los amigos del auditorio. Ahora bien, también rápidamente les platico, en la zona sur de la ciudad es evidente, Luz y Héctor, que algunas personas o ya están gozando de vacaciones o ya están próximos a obtenerlas en esta semana, porque estamos viendo un poco más de movimiento en zona bancaria de la calzada de la Huerta, así como zona comercial. Y como también esta es una de las salidas hacia el lado sur del estado de Michoacán, ya sea los que van a Pachuca, Irabueno, Uruapan, a los que van incluso hasta Patzingán, bueno, pues obviamente se ve reflejado esto también en materia de vialidad. Nada más reiterarles mucha precaución. Los amigos del auditorio que están en Morelia, que se van a quedar aquí en la capital michoacana, bueno, pues nada más decirles que todavía esperamos que alcance hasta 31, 32 alrededor de las 4 de la tarde. Es una vueltecita en el centro, pero ya más bien tipo 6, 6:30, que ya baja el calor, baja el sol y puede disfrutar de este bellísimo centro histórico que tenemos aquí en la capital michoacana, pero ya sin el factor calor, que vaya que sí se está sintiendo, y con todo, para que lo tomen en consideración los amigos del auditorio Luz y Héctor. Pues este día va a ser un día bastante caluroso. La onda de calor va a llevar a algunas regiones del estado a alcanzar, de acuerdo a proyecciones de la propia Conagua, estos pronósticos del tiempo, a llegar hasta entre los 40 y 45 grados, o sea, no es menor. Hay que estar siempre prevenidos, estar bien hidratados, no exponerse a los rayos del sol de manera tan directa, para evitar cualquier afectación de salud, por supuesto. Así es, golpes de calor, como le llaman. De hecho, bien lo señalas, mi querido Héctor, porque Michoacán está dentro de los al menos 15 estados de la República Mexicana que superarán este día los 40 grados Celsius, como bien lo comentas. Así que a estar atentos ante esta intensidad en el calor, ante esta onda cálida, y que bueno, pues evitemos así también pues los golpes de calor, principalmente en niños y en mayores. Apuntaría otra cosa, Lucy, si me lo permites. Pues bueno, la ciudad, con todo y todo, además que estamos ya en periodo vacacional de Semana Santa, para todos aquellos que no han tomado clases, está, bueno, pese a este calorcito, sumamente disfrutable. Sí, sí. Bien lo comentas, mi querido Héctor, tuviste la oportunidad también de estar en el Centro Histórico en Palacio de Gobierno, y bueno, pues quitando ya todo el factor escuelas,
se nota otro clima en materia de vialidad, quitando el factor escuelas. Así que bueno, pues si usted es de las personas que se va a quedar en la ciudad de Morelia, va a poder aprovechar la ciudad sin el factor problemas de tránsito, como normalmente lo tenemos pues prácticamente todo el año cuando son clases habituales. Y a quienes siguen saliendo, pues recordarles todas estas precauciones que hay que tomar en materia vehicular, checar los birlos, checar las llantas, el líquido de frenos, etcétera. Así es. Y no manejar cansado. Y no manejar cansado ni alcoholizado. Así es. Pepe Toño, te agradecemos muchísimo este reporte. Nos escuchamos el día de mañana y te damos un abrazote. Un abrazote, que tengan una excelente tarde de martes y disfruten su tarde y estos días, por supuesto. Gracias, Luz y Héctor, hasta pronto. Hasta pronto, muy buenas tardes, Pepe Toño. Continuando con la información, ya avanzan los proyectos de obras multianuales. De hecho, el más avanzado es el de la rehabilitación carretera y los detalles los compartió el secretario de Comunicaciones y Obra Pública, Rogelio Sarasúa. Ya donde vamos más avanzados es en los paquetes carreteros. Y también hay anunciar, yo creo que en los próximos 15 días, a más tardar va a ser ya publicada, si no es que antes, la licitación del primer paquete, que es el paquete que tenemos para la región de Bajío, Cuitzeo, ¿no? Sobre todo se tiene un eje muy importante que va desde Sináparo, Pejamillo, Angamacutiro, Puruándiro, llegando a Guandacareo y Cuitzeo. También tiene como una herradura Pastor Ortiz y un eje también que va de Zacapu a Panindícuaro, Villachuato. En ese mismo paquete también estará incluido el libramiento periférico de Morelia. Entonces este es el que tenemos más avanzado. Concluimos todo el levantamiento de la intervención para hacer una puesta a punto. Una puesta a punto es como dar la rehabilitación inicial, ¿no? Para que todo se mantenga en un nivel de servicio aceptable y entrar con el tema del mantenimiento. Entonces es el paquete que creemos el más importante de los 4 que estaremos emitiendo y ya en breve, en unos días, estaremos publicando la convocatoria de la licitación. Ha sido un proceso complejo para arrancar porque pues lleva una parte ahí financiera muy importante también que debemos cuidar mucho y pues bueno, ya con la expectativa de que seguramente en breve también quedará ya adjudicado y podamos empezar a ver ya la ejecución de obras. ¿Valdría la pena hacer alguna evaluación de todo el paquete de obras que contemplan las obras multianuales que fueron aprobadas por el Congreso a final del año pasado? Y, pues bueno, en este sentido, conocer cuál es el grado de avance que se tiene en las licitaciones de cada una de estas obras contempladas y que, bueno, en estos momentos escuchábamos al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas abordar algunos de ellos. Por supuesto, es un paquete de obras bastante interesante que permitirían, por el esquema mismo bajo el cual está diseñada la coparticipación, pues invertir más recursos con obras de mayor impacto y de las cuales pues se espera ya comenzar a ver el avance de muchas de estas obras, donde destacan, por ejemplo, el segundo anillo periférico de aquí de la capital michoacana, también el saneamiento del río Duero. Esa es otra de las acciones que contemplan las obras multianuales. Está contemplado el cablebús también en Uruapan, en este caso también aquí el metrobús de la ciudad de Morelia, entre otras obras que, insisto, valdría la pena hacer una evaluación de cada una de estas, cuál es el grado de avance que se lleva al respecto. Y por otro lado, se prevé que en mes y medio la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad comience con el proyecto en el Bajo Puente del distribuidor vial de Mil Cumbres. Se prevé que su ejecución de estas obras de intervención sea de 8 meses. El presupuesto, pues obviamente como arrancamos la licitación este viernes, pues es un costo que tiene que venir posterior a la licitación. Sí tenemos un presupuesto base que oscila entre los 35 y 40 millones y este presupuesto lo que nos arroja pues es contemplar todo aquello que nos permita sentirnos seguros abajo un Bajo Puente, sobre todo en un tema de las mujeres, que las mujeres nos sentamos seguras, que es un espacio iluminado, en donde podamos resguardarnos, en donde podamos tener actividades de recreación, en lo que esperamos un transporte público, que puedan jugar nuestros niños en lo que esperamos a que nos recoja otra persona, que podamos adquirir algún producto para irnos a merendar. Es decir, que haya toda una comunidad utilizando el Bajo Puente de manera segura. El presupuesto, pues obviamente como... De seguridad, la Policía Auxiliar de Morelia es la que mayor crecimiento ha tenido de las áreas de seguridad. Su estado de fuerza, de hecho, incrementó en un 30%.
La Policía Auxiliar de Morelia se fortalece tanto en recursos humanos como en equipamiento y armamento. De octubre del 2021 a marzo de este año, el crecimiento fue del 30%, con 1.728 elementos con presencia en 103 municipios, refirió su director, Eulogio Sandoval. Con un aumento de 467 elementos, hasta el momento es la policía que más ha crecido en nuestro hermoso estado de Michoacán. En el tema de armamento, se recibió en octubre del 2021 850 armas, de las cuales 59 se encontraron en el mal estado, 5 vehículos y 2 motocicletas. Para abril del 2023 contamos con 991 armas, 16 armas largas nuevas, 200 armas cortas también nuevas, y con eso tenemos un stock de más de 1.107 armas. Poco más del 81% de los elementos que se han sometido a evaluación y certificación han aprobado, formados tanto en el marco normativo de la función policial, en seguridad bancaria y traslado de valores, curso para escoltas, por mencionar algunos. Auxilia en funciones de seguridad pública de forma complementaria. Presta servicios especializados de custodia, vigilancia, traslado, guardia y seguridad de personas, bienes, valores e inmuebles. Ofrece su servicio a dependencias, entidades y órganos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como instituciones públicas y privadas. Es un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Seguridad Pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión. No forma parte del proyecto del presupuesto de egresos del Estado, por lo que es autogestiva y opera con los ingresos propios que se obtienen. Actualmente, la Policía Auxiliar ofrece el servicio a 147 instituciones privadas, 94 instituciones públicas estatales, 8 instituciones de la Federación y cada vez más instituciones financieras y bancarias utilizan a estos elementos para brindar toda la seguridad. Con información de Yesenia Magaña, la radio y la televisión pública de Michoacán. Y también para brindar mayor seguridad a los morelianos, la Policía Auxiliar debe custodiar los negocios donde hay venta de alcohol, reiteró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Motivo del ataque armado en la plaza comercial de Morelia, que dejó al menos 5 lesionados este sábado. Al respecto habló el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Se está investigando, es un tema que se está en comunicación con el fiscal para ver realmente qué fue lo que ocurrió. Ya la fiscalía está haciendo la investigación y por supuesto que debemos trabajar muchísimo por la seguridad, por supuesto, de todo el estado y de Morelia. El mandatario estatal consideró más urgente que nunca una coordinación armoniosa en materia de seguridad, por lo que celebró que el Ayuntamiento de Morelia haya decidido firmar el convenio y que se analice dejar la función de vigilancia de giros rojos a la Policía Auxiliar. De que la Policía Auxiliar entre a dar seguridad de manera obligatoria a los solamente, porque aquí quiero ser muy claro, solamente a los giros rojos categoría C, que son los de alto impacto. Los giros rojos tienen 3 tipos de categoría. Categoría A, que son de bajo impacto, que son aquellas tiendas de abarrotes o aquellos lugares como los Oxxos que tienen licencia de venta de bebidas alcohólicas, pero solo venta, no de consumo en el lugar. Una categoría intermedia en los giros rojos es precisamente los de mediano impacto, que son los restaurantes, son de mediano impacto. La iniciativa que nosotros estamos proponiendo es que solo los que están en la categoría de alto impacto o C, que son los centros nocturnos, las discotecas, los bares, todo este tipo, los casinos, tengan la seguridad por parte de Policía Auxiliar. Esto creo que nos va a ayudar a todos. El gobernador reconoció que existe un panorama difícil en materia de seguridad, especialmente en la capital del estado, por lo que la administración hace lo propio para atenderlo. Con información de Yesenia Magaña, la radio y televisión pública de Michoacán. Muy bien. Lucy. Vámonos a la pausa. Regresamos con más información. No se despegue. Contiene la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Celebramos con pasión y fe Semana Santa en Michoacán. Vive unas vacaciones únicas. Disfruta su gastronomía,
Visita los pueblos mágicos, refréscate en sus balnearios, recorre su costa, admira su riqueza cultural y artesanal, sumérgete en escenarios naturales llenos de aventura, sorpréndete con un estado lleno de color, alegría y magia. Te esperamos. Michoacán, el alma de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Sistema al pueblo. Alto a los incendios forestales. El fuego lo destruye todo. Evítalo. No arrojes cerillos o cigarros encendidos en medio del bosque. No tires ni acumules basura. Las botellas de vidrio pueden causar incendios por el efecto lupa. Si identificas un incendio forestal, marca al 911 o repórtalo al Centro Estatal de Incendios o a la Comisión Forestal del Estado. Cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida. Michoacán, honestidad y trabajo. Hoy ni más ni menos que Nacho Mendoza, coordinador de los penales del Estado. Yo creo que es la primera vez que pasé en Michoacán que quien dirige las prisiones ya estuvo preso. En los Granadazos, que es previo al michoacanazo, pues aquí Calderón nos debe mucho, porque ellos sí tenían aparatos de intercepción. Me reclamó el señor juez y me dijo, oiga, usted me grabó sin autorización. Yo estuve 7 meses y días en una prisión federal y los otros 15 aquí en Mil Cumbres. Hola, ¿qué tal? Regresamos de esta pausa con más información y de hecho, justamente ahorita se encuentra en la línea telefónica el presidente municipal de Tancítaro, Gerardo Mora, y nos va a hablar de muchos temas, pero específicamente nos vamos a enfocar en la Feria del Aguacate de Tancítaro. Presidente, bienvenido a este espacio. Hola, ¿qué tal, Lucía? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Siempre es un gusto poder conversar con usted y bueno, cuéntenos, se viene esta Feria del Aguacate allá en Tancítaro, pero ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las actividades que se van a estar realizando? Pues mire, estamos muy contentos de poder presentar nuestra 10ª Feria del Aguacate que vamos a inaugurar el próximo jueves 13 de abril y concluiremos el domingo 16 de abril. Decirte que estamos contentos porque pues es la 10ª feria, es un número muy importante para los tancitarenses porque han sido más de 10 años que evidentemente se tuvo que pausar durante la pandemia nuestra feria y estamos muy contentos porque estamos diversificando muchísimo todas las actividades. El día de hoy estamos ya por iniciar con todos esos eventos deportivos, culturales, evidentemente presentaciones en el Teatro del Pueblo, exposiciones ganaderas. Entonces estamos sumamente contentos con los brazos abiertos para recibir a todos los visitantes que puedan venir a Tancítaro. Recordarles que pues somos el principal productor de aguacate del mundo y eso hoy nos permite a través de nuestra Feria del Aguacate homenajear a todos aquellos que tienen algo que ver en el tema del producto aguacate. Tancítaro es un municipio en una constante ebullición desde las 4:30, 5 de la mañana, desde el que corta aguacate, el que elabora cajas de aguacate, el que transporta aguacate, el que lleva al personal a los empaques, a las huertas. Entonces van a venir a visitar un gran municipio del estado de Michoacán y estamos sumamente contentos por ello. Presidente, si pudiera hablarnos de alguna de los invitados que van a estar en esta cartelera artística, ya ve que de repente eso llama mucho la atención. Pues fíjate que esta cartelera ha generado una gran expectativa. Nosotros esperábamos unos 6,000 visitantes porque así ha sido más o menos el número de las ferias, pero a raíz de que iniciamos la cartelera estelar, pues estamos generando una expectativa mayor, seguramente más de 9,000 personas. Nosotros abrimos el día jueves con el Grupo Los Rojos de Monterrey, que es un grupo de norteño. El día viernes 14 está Regulo Caro. El día sábado 15 tenemos a El Bebeto. Y el día domingo 16 va a estar el Grupo Brindis para los que están muy enamorados. Y cerramos con Banda Los Sebastianes. Entonces, adicional a ellos, tenemos otros grupos como Banda Renovación, que será también el 14, y grupos locales, porque tenemos también una gran vocación de música de viento. Entonces, estarán nuestras bandas de viento y los grupos norteños también ahí en esta cartelera estelar.
Qué buena noticia que le estén dando oportunidad también al talento local. Y en materia cultural, presidente, ¿cuáles son algunas de las actividades? ¿Tendrán exposiciones artísticas? Sí, mira, pues nosotros vamos a arrancar evidentemente con nuestro desfile cultural y de artesanos el día 13 de abril, más o menos a la 1 de la tarde. Decirles que para nosotros es bien importante que le abrimos nuevamente la puerta a nuestros artesanos purépechas para que vengan a presentar sus exposiciones y sus trabajos. Porque normalmente venían en el mes de junio de cada año, pero en los últimos años ya no han venido, y ahora nuevamente en una muy buena alianza con ellos, les estamos dejando una zona de stands gratuitos para que la gente les pueda adquirir sus productos. Viene la fragua de Santa Clara del Cobre, también para exponer el tema del cobre. Tenemos artesanos que van a estar también presentando la elaboración de productos como el café, como los dulces regionales aquí del municipio de Tancítaro. Entonces, tenemos una gran diversidad de actividades y de eventos que estamos pues muy contentos de poder presentárselos a todos ustedes, nuestros visitantes. Y en materia de agricultura y agronomía, también, ¿qué podemos esperar? Creo que se desconectó la llamada con el presidente municipal de Tancítaro, que nos estaba comentando respecto a la Feria del Aguacate que se va a estar llevando a cabo a partir de este 13 de abril, ya lo sabe por si desea asistir. De hecho, Tancítaro es el mayor productor a nivel nacional de aguacate, por lo que no podemos perdernos esta Feria del Aguacate. Pero, bueno, creo que ya podemos continuar con la entrevista con el presidente municipal. ¿Me escucha? Sí, Lucía, una disculpa. No se preocupe. Estábamos aquí en un temita sin cobertura, pero ya está nuevamente. No, sí, para aquellos lados también está complicado encontrar una buena señal, pero no se preocupe, no se preocupe. Le comentaba que en materia de agronomía y de ganadería, ¿qué podemos esperar? Pues mira, estamos también sumamente contentos porque tenemos una zona de stand de nuestra agroindustria, donde diferentes empresas que obviamente han mejorado muchísimo la tecnología para trabajar el campo van a hacer muestras y exposiciones. Hace más de 40 años que empezó el auge del aguacate en Tancítaro. Yo recuerdo perfectamente cómo pues los trabajos que se realizaban en las huertas eran trabajos pues de mucho trabajo físico. El día de hoy tenemos aspersoras para fumigaciones que son automáticas y semiautomáticas, que en muy poco tiempo pues generan una gran cantidad de trabajo. Entonces van a poder ver varios de los trabajos de la agroindustria, y estamos pues muy contentos porque eso va a generar también una derrama económica importante. Y decirte que en el caso de la primera expo ganadera que vamos a tener también, gracias por ahí al CEFOGA del Estado, del Gobierno del Estado de Michoacán, vamos a poder también darle una atención especial a un sector que en muchos municipios ha estado abandonado, que es el tema ganadero. En el caso de Tancítaro contamos con más de 82 localidades. Más del 40% de nuestro territorio no es aguacatero, es una zona agrícola y también ganadera. El caso de Pareo, el caso de zonas pegadas a Buenavista y a Patzingán. Y les estamos el día de hoy dando un espacio para que también ellos puedan tener más herramientas para el consumo, para la venta, para tener ganado de mejor calidad, y pues estamos diversificando mucho esta feria y por eso estamos muy contentos. Sí, lo felicito, la decisión de acceder a todos estos puntos suaves del mercado, por así decirlo, en materia artística, cultural y ahora también de agronomía, pues es de aplaudirse, es de aplaudirse. A la hora de llegar, si somos de otra parte del estado o de otro punto del estado o de otra parte del continente, ¿dónde nos podemos quedar? ¿Hay hoteles? ¿Cómo está el transporte para allá? ¿Qué tal el camino? Mira, tenemos una privilegiada ubicación geográfica porque estamos a 40 minutos de San Juan Nuevo. Quien viene de la capital michoacana llega a Uruapan, pasa a San Juan, visita el Señor de los Milagros y se puede venir sin problema a disfrutar un delicioso guacamole, una agua de aguacate, una nieve. Y de la parte de Los Reyes, pues coordinamos con Los Reyes, con Peribán, con Buenavista, con Apatzingán, con San Juan Nuevo. Entonces tenemos varios accesos de vía terrestre y eso nos favorece muchísimo. Luego en el tema de los hoteles, pues contamos con más de 5 hoteles. Obviamente tenemos expectativa de lleno total de estos 5 hoteles, que evidentemente son espacios seguros, muy cálidos para recibir a todos nuestros visitantes y que podrán disfrutar en estos días pues también una gran gastronomía, ¿no? De obviamente el guacamole, las carnitas, nuestros chiles rellenos que son muy tradicionales acá en Tancítaro. Ay, qué rico. Pues estaremos asistiendo, presidente. Muchísimas gracias por habernos brindado esta entrevista. Ya para finalizar, reiterar esta invitación para asistir a la Feria del Aguacate en Tancítaro.
Así es, pues agradecerte muchísimo, Lucía. Los esperamos acá el jueves 13 de abril para nuestro arranque inaugural y del jueves, viernes, sábado y domingo para terminar el día domingo 16 de abril con nuestro gran cierre de feria. Decirles que los esperamos en verdad en Tantítaro, que se den tiempo, es una semana de vacaciones, que vale la pena recorrer algunos lugares nuevos. Los esperamos aquí en la zona más alta del estado de Michoacán, en el pico de Tantítaro, y que puedan seguir toda nuestra cartelera en la página oficial, que es nuestra marca turística Tantítaro, donde Michoacán toca el cielo. Ahí está nuestra cartelera y todos los puntos importantes de esta gran feria del aguacate. Se lo agradecemos muchísimo y sin duda estaremos asistiendo. Nos vemos allá. Gracias, Lucía. Hasta luego. Un abrazo. Continuamos con la información porque el costo de la canasta básica de 25 productos aquí en Michoacán ha decrecido en un 2.5% desde la implementación del programa Michoacán sin carestía. Esto, pues, mediante este plan, la Secretaría del Desarrollo Económico da a conocer semanalmente en quién o en dónde los precios de estos establecimientos en la capital y también en los municipios más grandes del estado pues nos convienen más. Así lo expuso el titular de la dependencia, Claudio Méndez Hernández. Pan Aurrera se lleva el mejor precio con oferta, el mejor precio con 1,018 pesos, con 243 pesos por debajo del mercado municipal. En Lázaro Cárdenas Aurrera y con 1,019 pesos y el mercado municipal con 122 pesos por encima. Morelia, 965 pesos, con una diferencia con el mercado San Juan de 229 pesos. Ahora vamos a escuchar la información nacional más importante del día. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió a su homólogo de China, Xi Jinping, su colaboración para tener mayor control en el envío de precursores contra el fentanilo que salen de Asia a puertos mexicanos. De acuerdo con Guadalupe Tadei Zavala, durante su primera sesión del Consejo General, la nueva consejera presidenta del INE afirmó que se respetarán las posturas de todas las fuerzas políticas, pero también estas deberán respetar las decisiones técnicas que determine el Consejo General. Durante el tercer mes 2023, los precios de la despensa básica fueron más elevados. El conjunto de los 33 productos considerados mínimos indispensables en la dieta de las familias mexicanas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social acumuló una alza de 1.5% en el mes de marzo. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que hará modificaciones al calendario escolar 2022-2023. El cambio afectará al megapuente que se tenía planeado para el mes de junio. Y ahora conozcamos la información internacional más importante. Europa se rearma. La guerra de Ucrania está disparando los presupuestos militares de los países del viejo continente. Francia anunció el martes que en los próximos 7 años dedicará 413.000 millones de euros en defensa, con un presupuesto anual que se duplica. El Ministerio de Defensa Bielorrusia ha modificado este marzo que sus soldados han comenzado a recibir entrenamiento en Rusia sobre el manejo y mantenimiento del sistema de misiles Iskander-M, dispositivo táctico capaz de utilizar ojivas nucleares. Magdalena Cruz, una mujer estadounidense, siempre supo que el origen de su nacimiento, el cual fue provocado por una violación, pero fue cuando se hizo adulta que comenzó a investigar los detalles del crimen cometido contra su madre y a buscar la identidad del violador, su padre, por el cual la ciudadana exige justicia. El caso de Sheila Silawan, una mujer que fue encontrada muerta en su departamento 2 años después de su deceso en Londres, Inglaterra, deja la gran incógnita de qué sucedió con ella. Sus vecinos continúan sorprendidos por el lamentable hallazgo. Y por otro lado, la coordinación en materia de seguridad entre el gobierno de Morelia y la administración estatal finalmente podrá pactarse mediante la firma del convenio de colaboración en este rubro. Al respecto, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, sostuvo que la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se encuentra lista desde hace más de un año para asignar los acuerdos que permitan reforzar los operativos en la capital michoacana. Torres Piña reconoció la voluntad del alcalde Alfonso Martínez Alcázar para sentar la ruta y concretar el convenio luego de las declaraciones del presidente municipal. A decir del secretario de Gobierno de Michoacán, Morelia es uno de los municipios más violentos del estado, por lo que requiere de la intervención inmediata del gobierno estatal y el gobierno federal. Estaremos pendientes en materia de seguridad porque han pasado muchas cosas últimamente, Así es. Héctor. Sigue un escenario bastante preocupante y obviamente la coordinación es fundamental. Exactamente, coordinación interinstitucional de todas las dependencias de seguridad. Pero bueno, llegamos
al final del noticiero. Fue un gusto informarle como cada día y tenemos una cita el día de mañana. Le mandamos un abrazo y, bueno, buenas vacaciones si es que las está disfrutando. Así es. Nos saludamos el día de mañana. Que tenga usted un excelente día. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Ayúdanos. No quemes tus bosques. Reporta al Centro Estatal de Incendios al 4430.